Hola clase, vamos a empezar con la explicación del tema 4 de las aguas y la red hidrográfica y comenzamos por las características generales de la red hidrográfica española, ¿vale? Un conjunto de costas, mares, lagos, ríos de la península y de las islas, de los dos archipiélagos. Vamos a resumir un poquito, ¿vale? Evitando meternos en las características del océano y los mares, pero vamos a entrar directamente a lo que es la red hidrográfica española. Aquí tenéis un puntito, una red hidrográfica, y podéis ver aquí que es el conjunto de todos los cursos naturales de agua. Corrientes, afluentes y subafluentes, permanentes o estacionales, por donde discurren las aguas de escorrentía, que es la que obviamente al caer de las nubes cae sobre el suelo y va ladera abajo hasta el valle, de una cuenca hidrográfica. ¿De acuerdo? Hay que diferenciar vertiente de cuenca, hay que tener el concepto muy claro, ya que la vertiente es hacia dónde van a parar las aguas, ¿de acuerdo?, de los ríos. En este caso tenemos tres vertientes. Si nos pasamos aquí lo podemos ver, ¿de acuerdo? La vertiente cantábrica es esta, los ríos que van a verter sus aguas al Cantábrico. La vertiente atlántica, desde el Cabo Ortegal hasta la punta de Tarifa, es la vertiente atlántica, y la vertiente mediterránea, obviamente, pues desde el Cabo de Creus hasta Tarifa, en lo que es la vertiente mediterránea, ¿vale? La cuenca es la extensión territorial que abarca el río principal y sus afluentes, ¿de acuerdo? Con lo cual, obviamente, se miden kilómetros cuadrados y suelen estar separadas por líneas que tienen que ver con lo que son la charnela montañosa, o sea, la divisoria de aguas, que son las montañas que están entre las cuencas de los diferentes ríos. Bueno, vamos a ver cuáles son sus características. Después de aclarar este concepto, que es principal, de acuerdo, vemos las características. Lo primero, la disimetría de la red fluvial, ¿de acuerdo? Entre la vertiente que vierte sus aguas hacia el océano y las que la llevan hacia el Mediterráneo, pues la diferencia es de un 70 a un 30% redondeando, con lo cual obviamente la vertiente atlántico-cantábrica, ¿de acuerdo?, entrega más agua al océano que la mediterránea, ¿de acuerdo? Por otro lado, está adecuada al relieve, ¿de acuerdo? Hay ríos de enorme longitud que discurren por las llanuras y depresiones, ¿vale? Por ejemplo, el Tajo, que supera los 1000 kilómetros, mientras que otros son de recorrido corto y son ríos de montaña que no sobrepasan el centenar. Los ríos de la meseta destacan por su escasa pendiente y por lo tanto sus aguas bajan lentas, con poco poder erosivo, mientras que los que drenan los rebordes montañosos, obviamente, de los sistemas exteriores, unen la poca longitud con un fuerte desnivel, lo que le proporciona a sus aguas mucha velocidad y una gran fuerza erosiva. Por otro lado, además, nos encontramos con que la red hidrográfica será un paralelismo, porque obviamente está condicionado por el relieve, y como vemos, pues bueno, aquí tenemos la cordillera cantábrica, el sistema central aquí, los montes de Toledo aquí y Sierra Morena aquí, lo cual lo que se consigue es que los ríos obviamente se encajen entre los sistemas montañosos y circulen paralelamente de cara al Atlántico, y lo mismo prácticamente nos podemos encontrar en la vertiente mediterránea. O sea,
cauces relativamente equidistantes, paralelos, de acuerdo a las unidades montañosas y regularmente distribuidos sobre el espacio. De esta manera, obviamente, se alternan el curso de agua y los sistemas montañosos por esta disposición del relieve. ¿De acuerdo? Lo único que va a hacer que varíen, obviamente, son la cantidad de afluentes que transversalmente se disponen hacia el cauce principal, ¿de acuerdo? Y también, obviamente, influye el clima, de la situación geográfica de cada uno de ellos. También influye la intensa relación de ocupación del territorio, ¿de acuerdo? Allí donde se dan ciudades y ciudades antiguas de cierta importancia, todas colocadas cerca de importantes cursos de agua, Córdoba, por ejemplo, Mérida, Zaragoza, Toledo, etc. ¿Vale? Y el establecimiento de vías de comunicación en esos valles, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, las fases de la Reconquista en cuanto a la historia, ¿de acuerdo? Son como escalones que se iban consiguiendo bajar hasta conquistar el territorio. Y han dibujado una evolución peculiar y cultural española. Bueno, entrando, después de ver estas características generales, entramos ya directamente al grueso de la pregunta, las vertientes hidrográficas españolas, y tenemos aquí al lado un mapa donde se ven las vertientes y las cuencas, ¿de acuerdo? Donde podemos, obviamente, establecer las relaciones que nos interesan y analizar cada una de ellas. Las vertientes hidrográficas son el conjunto de cuencas de cuyos ríos vierten sus aguas al mismo mar. No hay mucho más, es lo que hemos comentado antes. Cada una de estas recibe unos ríos que se diferencian por sus características físicas y por su régimen fluvial, ¿vale? Esto es importante. Cada una de estas recibe ríos que se diferencian y que vamos a pasar a analizarlos. Por un lado, los ríos de la vertiente cantábrica son cortos y caudalosos. Estos de aquí, como veis, aquí tenemos el Eo, el Narcea, el Nalón, el Deva. No hay que confundir el Deva cántabro con el Deva guipuzcoano. Lo tendríamos aquí, ¿de acuerdo? Es un nombre latín que significa diosa y que se relaciona directamente con el culto femenino a las aguas que tenían los romanos, ¿de acuerdo? Por eso se puede repetir en más de un sitio el nombre. Aquí el Pas, el Nervión y el Bidasoa. Obviamente hay más ríos, pero bueno, los más importantes los tenéis señalados aquí. ¿De acuerdo? Sería bueno que os fuerais quedando con los nombres que aparecen en este mapa o en otros que ya tengo colgado en la página y que podéis consultar. ¿De acuerdo? Son cortitos, nacen en la montaña que está aquí mismo, ¿de acuerdo? Y por eso mismo, además por el régimen climático, tienen mucha agua a lo largo del año y escasa distancia hacia la desembocadura, por lo tanto son fuertemente erosivos y además, pues bueno, son ideales para producir, por su salto, producir energía eléctrica y además para obviamente, crear presas o pantanos. ¿De acuerdo? No tienen estiajes acusados, ya porque el propio clima en verano no es demasiado caluroso, lo cual permite que la cantidad de agua almacenada, después lo veremos en datos de los embalses, puede ser importante. ¿De acuerdo? En la vertiente atlántica nos vamos a encontrar los grandes ríos de la meseta. ¿De acuerdo? El primero sería el Miño, que bueno, no comparte los rasgos con el Duero, el Tajo, Guadiana y Guadalquivir, ya que es un río más, por el tipo de clima que lo envuelve, más de un corte más cercano a los ríos cántabros, porque tiene un clima obviamente oceánico, propio de la España húmeda, ¿de acuerdo?
Pero bueno, estos ríos están adaptados a las condiciones del relieve. ¿Cuáles son esas condiciones del relieve? Pues la inclinación de la meseta suavemente hacia el Atlántico, por lo tanto, además vagan por mesetas y por valles muy amplios, por lo tanto, obviamente, su capacidad erosiva es menor y recorren llanuras y penillenuras, ¿de acuerdo? Formando barrancos en los desniveles, por ejemplo, aquí tenemos uno de esos encajes entre lo que es la campiña de la meseta norte con la penillanura que entra en Portugal, aquí entre Zamora y Salamanca, los arribes del Duero, que se encajan en ese material duro que sobresale en esta zona de la península, ¿de acuerdo? Que es a lo que se está refiriendo aquí, ¿de acuerdo? Son ríos caudalosos, ¿vale? Aunque disminuye su caudal, que es la cantidad de agua que lleva un río, ¿de acuerdo? De norte a sur, o sea, es mayor en el Duero y y mayor en el Miño, va disminuyendo, obviamente, hasta llegar al Guadalquivir, ¿de acuerdo? Ya que refleja obviamente las condiciones pluviométricas, llueve más en el norte que en el sur, donde obviamente además hay una evapotranspiración fuerte, ¿de acuerdo? Su régimen es irregular, ya que están influidos, salvo el Miño, están influidos por un estiaje veraniego importante, ¿de acuerdo? Pero que en muchos casos lo salva la cantidad de afluentes que poseen, ¿de acuerdo? Que es lo que consigue que su caudal sea elevado, ¿de acuerdo? Las crecidas en otoño y primavera, ¿de acuerdo? Otoño y primavera aquí y más bien en otoño hacia el sur, ¿de acuerdo? En cuanto ríos que destacan, pues hombre, el Tambre, Ulla, Miño y después los otros grandes ríos, Duero, Tajo, Guadiana, el Odiel, el Tinto y el río Piedras, aquí abajo, ¿de acuerdo? Huelva, y Guadalquivir, Guadalete y Barbate, que ocupan esta zona, ¿de acuerdo? En la vertiente mediterránea desaguan ríos desiguales. Obviamente los hay de un recorrido cortito, como podéis ver, algunos un poquito más largo, por ejemplo el Júcar con su afluente importante, el Cabriel, ¿de acuerdo? O el Segura con el río Mundo, pero son ríos cortos, el Andarax, el Almanzora o el Guadalhorce, aquí en Málaga, son ríos cortos y sin embargo, obviamente destaca sobre todo el río Ebro, que es el segundo más largo y el más de la península y el más caudaloso, ¿de acuerdo? Que es la excepción. Y además su caudal es enorme debido al gran contenido de aguas que traen sus afluentes, sobre todo los de la margen izquierda, mientras que los de la derecha, que salen del sistema ibérico, destacando el Jalón, ¿de acuerdo? Son de aguas más bien más escasas, ¿de acuerdo? Los de la fachada oriental del sistema ibérico. Se trata de ríos poco caudalosos, salvo el Ebro obviamente, con grandes crecidas estacionales y fortísimos estiajes. En verano se quedan muchos de ellos, ya que están retenidos en cabecera, ya digo, salvo el Ebro, muchos de ellos retenidos en cabecera pierden sus aguas y lo podemos ver un tanto sobre todo en los ríos de la cuenca sur, que es esta zona, los ríos andaluces y murcianos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, obviamente, llevan agua solo en ocasiones. En muchos de ellos son denominados ramblas o torrents, cursos de agua intermitentes, ¿de acuerdo? Son de gran poder erosivo, sobre todo porque el terreno además está muy seco durante más de 4 meses y cuando llueve las precipitaciones son fortísimas, sobre todo a finales de verano y en otoño, por lo cual obviamente arrastran muchos derrubios, ¿de acuerdo? Son enormes cantidades de barro y piedra que son llevados por las
las torrenteras, ¿de acuerdo? ¿Qué ríos destacan? Bueno, Ter y Llobregat en lo que denominamos la cuenca internas catalanas, ¿vale? Son los ríos pequeñitos, ¿de acuerdo? El Ter que pasa por Gerona y el Llobregat que desemboca en Barcelona. Después, obviamente, el Ebro, con todos sus afluentes, ¿de acuerdo? El Aragón, el Gállego, el Segre, con su afluente más importante, el Cinca, ¿de acuerdo? Y el Jalón, como más importante de los que nacen en el sistema ibérico, ¿de acuerdo? Si seguimos más abajo, Mijares, el Turia, ¿de acuerdo? Y el Júcar, Turia-Júcar, y por último en Murcia, el Segura. Más abajo los ríos andaluces, ¿de acuerdo? Del Almanzora, el Andarax o el Guadalhorce, ¿de acuerdo? Que destacan en lo que es la cuenca sur, ¿de acuerdo? Baleares y Canarias no tienen propiamente ríos, ¿de acuerdo? Son arroyos o corrientes de agua de escaso caudal que, aunque se marquen en los mapas, realmente solamente cuando hay un nivel de precipitaciones altas, cuando se destacan, ¿de acuerdo? En Canarias, además, la sobreexplotación de los acuíferos ha provocado que no existan arroyos permanentes en la actualidad. Los torrentes también son bastante frecuentes en ambos archipiélagos y se suelen destacar sobre todo en los grandes periodos de lluvias que suelen coincidir con las lluvias en la cuenca sur, ¿no? Por la influencia de una borrasca situada sobre el Cabo Bojador, cerquita de África, y que va empujando, obviamente deja caer grandes precipitaciones en las Canarias y después empuja los vientos, subtropicales hacia las montañas del Penibético y suelen chocar con los vientos fríos y producen también grandes precipitaciones en estas fachadas. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos lo que es la explicación de las vertientes hidrográficas y esperamos un segundo vídeo para hablar de las cuencas.